Bueno, pues la mayoría creo ya me conocen. Los que no, soy el padre Fernando Muñoz García. Tengo pasadito de 2 años de ordenado, compañero del padre Diego. Soy de vicario aquí en la parroquia de la Natividad de María. Me habían pedido la invitación, o más bien me hicieron la invitación para ver si les podía acompañar en el curso de Biblia, sobre todo en lo que es el Evangelio de Lucas. Ya habíamos empezado a ver una parte, vamos otra vez a desempolvar lo que ya habíamos aprendido, lo que ya más o menos vimos. La manera de evaluar pues va a ser la misma que ya les han estado presentando ahí el padre y no sé qué otro maestro o maestra les esté dando. ¿No se les han presentado todavía? Sí. Bueno, entonces la semana pasada, una disculpa, no pude acompañarlos. Aquí sobre todo, como ya saben, pues la participación es lo que va a valer para ustedes en lo que va a ser este curso. Vuelvo a reiterar, como les había dicho la primera vez que empezamos a tomar este curso, a mí no me importa si sacan un 10, un 100, un 0, un 5. A mí lo que me importa es que ustedes puedan aprender sobre el Evangelio, que puedan en ese sentido asimilarlo en su vida y que lo puedan llevar a cabo también como herramienta en sus grupos parroquiales, los que pertenecen, porque la mayoría pertenece a grupos parroquiales. Entonces, ese es el objetivo, creo yo, principal. Claro, alimentar nuestra fe, pero que también lo podamos utilizar como una herramienta pastoral y que tengamos al menos una idea clara de lo que es el Evangelio de Lucas, su estructura y hacia qué es lo que nos está llevando. Eso es sobre todo lo que yo quiero que ustedes logren captar a lo largo de este curso. Ya lo de las calificaciones no se preocupen, Dios le interesa más a lo mejor lo que vayamos viviendo en nuestra vida del Evangelio, que pues a lo mejor las notas que podamos sacar. Pues como ya lo saben, pues si es curso de Biblia, pues se les recomienda siempre traer su Sagrada Escritura, creo que ya todos la tienen. Para los que son nuevos, yo siempre les he recomendado que para un estudio bíblico tengan lo que es la Biblia de Jerusalén o tengan la Biblia de nuestro pueblo, el pueblo de Luis Alfonso Shaker, y también la Nácar Colunga. Son sobre todo traducciones que son muy claras, o bueno, que son más bien muy apegadas a los textos originales. A lo mejor en una primera lectura como que incluso se nos va a dificultar un poquito, pero son las que en cuestión de comentarios vienen más amplias, vienen más actualizadas y tienen un bagaje como más amplio para nosotros poder profundizar en los textos sagrados. Si tienen a lo mejor la latinoamericana, si tienen que la de los jóvenes, si tienen que la de mi primera comunión, pues está bien, también lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero si están ahora así como en vistas de seguir un curso de Biblia, que no nada más sea este semestre, pues eso les va a ayudar mucho más. A veces, pues sí cuestan un poquito más las Biblias, pero pues no son tan caras. A veces sacamos celulares de miles de pesos, pues que no agarremos una Biblia que también nos va a durar toda la vida y que sobre todo nos va a nutrir en nuestra alma. Entonces, para que ustedes ahí lo vean. También yo siempre les recomiendo pues las versiones más grandes. Pesan más, pero traen más comentarios, traen más paralelos, vienen más notas o introducciones que nos pueden iluminar mucho en nuestro estudio bíblico. Eso es en la cuestión de la Sagrada Escritura. En la cuestión del manual vamos a estar manejando el manual que utiliza el Instituto Bíblico, que también creo ya la mayoría lo tiene, es el Evangelio según San Lucas. Lo facilita el presbítero licenciado Michel Flores, que también pues fue mi maestro en el seminario, todavía sigue ahí impartiendo la clase de evangelios sinópticos. Entonces, pues qué mejor que él tan eminente que estudió Sagrada Escritura para mostrarnos este material que viene muy claro, muy conciso y sobre todo también profundo. Porque en los cursos de Biblia pues podemos ver muchas cosas, o podemos encontrar muchos folletos, libritos y eso y aquello, pero para tener un estudio bíblico que nos lleve a profundizar, pues este está muy bueno.
Entonces, son los materiales que vamos a estar utilizando en lo que va a ser nuestro curso de Biblia, sobre todo en lo que es el Evangelio de Lucas. Ahí en la presentación, ustedes ya no sé si los que traigan ahí la pueden ver, la presentación que viene en su manual, que justamente ahí nos menciona que el estudio de esta materia nos ayudará a los alumnos a tomar más conciencia de las intervenciones bondadosas en la historia humana, convirtiéndola en historia salvífica. Es decir, nuestra historia personal, nuestra historia comunitaria, todo esto, si algo nos ayuda el Evangelio de San Lucas, es a proyectarlo a una historia salvífica. Es justamente lo que debemos de buscar siempre en nuestra vida. No hacer una vida espiritual y una vida aparte. Siempre debe ser una unidad. En nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida social, en todo siempre debe de ir esa parte espiritual, esa parte salvífica que Dios nos está otorgando. Y es algo que nos ayuda mucho el Evangelio de San Lucas. Y pues dice que para el mejor aprovechamiento del estudio de esta materia, pues será conveniente haber estudiado la historia de la salvación, que creo yo la mayoría o todos los de aquí ya tuvieron una parte. También la persona de Jesús, lo han ido viendo, por ejemplo, cuando ya vieron el Evangelio de Mateo, ya estuvieron viendo sobre la persona de Jesús. También algo de los problemas sinópticos, ahorita de todas formas lo voy a ver así como muy rápido, pero pues no es casi nada. Y para que entonces sí podamos ir captando con mayor profundidad lo que nos va mencionando este estudio. Pues también algo importante que tiene el Evangelio de Lucas es que nos va a ayudar a profundizar en lo que son las etapas de Jesús y la historia de la iglesia. Es decir, que todo va en una continuidad, no son casos aislados, no es algo como que va saliendo ahí nomás por nomás o de repente se dio, no. Todo va llevando un proceso, va llevando una hilación y es lo que debemos de estar atentos. Bueno, ahí vienen 3 objetivos que creo yo sí son muy importantes que los tengamos en cuenta. Ahora sí, como si no se cumple al menos uno de esos 3 objetivos en nuestro curso, fracasamos. Fracasé yo como maestro y fracasaron ustedes como alumnos. Entonces esperemos que podamos lograr los 3 o hasta más, pero es importante que tengamos eso. Lo primero que debemos de buscar ya cuando terminemos este curso, primero pues es acrecentar más nuestra fe en Jesucristo. Vamos a ver el Evangelio, si estamos viendo la buena nueva, la proclamación de nuestro Señor, pues lo primero es, en ese sentido, acrecentar nuestra fe, que no nos dejemos en ese sentido nada más llevar como por un estudio analítico, que sea un estudio frío, no. El estudio de la Sagrada Escritura, aunque sí nos lleva en ese sentido a ser muy meticulosos, no por eso debemos dejar de lado la fe. Cuando miraban el problema de la persona de Jesucristo, decían no se puede separar como un decir el Jesús humano y el Jesús divino. Es una unión. Entonces lo mismo pasa con nosotros, con nuestro estudio no podemos separar la fe de Jesucristo. Otro segundo objetivo que también es muy importante es que vayamos viendo el proceso que justamente va teniendo en ese sentido la historia de la salvación, es decir, que podamos unir lo que es el pueblo, y aquí lo menciona como el pueblo de Israel, Jesús, iglesia. Debemos de comprender que todo esto es historia de la salvación. Es decir, todo. No podemos hacer un corte. Si nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, para mí como lo del Antiguo Testamento
como que no tiene sentido. No, estamos mal porque de aquí parte la revelación. Otras personas dicen, pues yo sí creo en Jesús, pero únicamente en Él, nada más en Él. Pues qué chiste tiene, ¿cómo vas a llegar a una historia de la salvación nada más con un hecho, por decirlo, aislado? ¿No? Otros que dicen, creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Pues no estás llevando a cabo una historia de la salvación. La historia de la salvación, el proceso que Dios nos da, va en continuidad. Y cada parte es importante, es fundamental. Y no podemos eliminar o nada más quedarnos con una sola. Tenemos que saber asumir todo. Así como de nuestra vida tenemos que asumir lo bueno y lo malo y hasta lo peor, así también aquí asumir todo. Y por último, también pues descubrir la misericordia. De Dios Padre, que se refleja en la salvación por Jesucristo. De los que ya habían estado, habíamos dicho que una de las características muy especiales de Lucas es que va a ser considerado como el Evangelio de la Misericordia. Y es lo que tiene como una finalidad muy específica. El presentar o que nosotros logremos descubrir la misericordia de Dios Padre, que se ve reflejada en el acto salvífico que hace Jesús. Entonces, estas tres cositas es nuestro objetivo. Ya a lo mejor estas dos las pueden tener como muy claras desde ahorita. Teniendo claro esto, en cuanto vayamos viendo algunos de los elementos, ya lo vamos integrando. Y acá pues no se diga. Si llegamos aquí, pues casi todo fue por una razón: conocer más a Jesucristo, conocer su palabra. Estamos en el mes de la Biblia. Dice San Jerónimo, quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Entonces, creo yo, si ustedes quieren conocer más de la Sagrada Escritura, es porque quieren conocer más a Jesucristo. Del objetivo, ¿alguna pregunta, duda? Nada. Muy bien. Entonces, voy a borrar esto y vamos a pasar directamente a una breve introducción. Esta introducción no viene en su folleto del ¿cómo se llama? Del Instituto Bíblico. Esta introducción la tomé de lo que es de la Biblia de Jerusalén. Ahí cuando viene la introducción a los evangelios sinópticos, quise tomar esta introducción para que nosotros tengamos primero un panorama. Antes de adentrarnos en la materia, es bueno como echar un vistazo, como un poquito ubicar, aunque no profundicemos, simplemente vislumbrar horizontes. De decir, pues más o menos vamos a ver esto y esto, o va a llevar como este tinte, va a llevar esta pauta, y eso nos ayuda un poquito para que vayamos hilando con mayor facilidad todas nuestras ideas. De los que están aquí presentes, ¿alguno es la primera vez que va a empezar a ver lo de Lucas? ¿No? Entonces ya lo habíamos visto. Bueno, muy bien. Entonces también en ese sentido va a ser un poquito más rápido. Bueno, primero, recordemos que esto pues facilísimo, ya sabemos que hay 4 evangelios. Como vienen en la Sagrada Escritura, canónicamente, ¿cómo están acomodados? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, tenemos esos 4 evangelios, los 4 evangelios que son canónicos, es decir, evangelios hay más, se escribieron mucho más, para que cuando vean el Discovery Channel o el National Geographic que el nuevo evangelio, que eso, que aquello, no, esos ya están desde siglos atrás que se conocen, pero la cuestión es que en base a un estudio, pues ya se logró ver que esos eran los aceptados. ¿Por qué? Porque nos presentan realmente a Jesucristo como es, como hombre y como Dios.
hay evangelios que nada más nos lo presentan como si fuera un Dios, totalmente desfasado de la humanidad. O todo lo contrario, evangelios que nos presentan a un Jesús tan mundano, tan terreno, que no tiene nada que ver con Dios. Y ninguno de ellos es bueno, ninguno de ellos es correcto. Nos dan a veces datos que nos pueden servir en cuestión de la historia o de la historia de la salvación, pero en ese sentido estos son los evangelios canónicos. Ahora, de estos evangelios hemos escuchado que estos tres se les conoce como sinópticos. Sí. ¿Por qué decimos que son sinópticos? Parecidos, obviamente. Que son parecidos, que es una misma mirada. Así como de manera breve. Es decir, tienen como un mismo enfoque. En la cuestión, pues de redacción, cada uno tiene su estilo, pero van llevando como una misma hilación, van llevando como un mismo curso y nos presentan como similar, contenido similar. Ya cuando veamos las fuentes, pues ya saben que este le pasó a este, y este le pasó a este, y este a este, y ahí total de que todos como hermanos compartieron casi. Y en cambio, pues el Evangelio de San Juan, que es muy diferente, es un evangelio teológico. Sí, ya eso ya después ustedes lo verán un poquito más adelante, todo lo que son los signos, los símbolos, el estilo que utiliza es algo mucho más elevado. Y aquí nosotros que estamos viendo esto de los evangelios sinópticos, pues tenemos que ver que todos van a llevar estos tres como un mismo caminar. Ya vieron el de Mateo. Mateo en ese sentido tiene similitudes en algunas cosas con Lucas, pero su estructura pues ya vieron que es distinta a la de Lucas. Si Mateo en ese sentido trataba de presentar a Jesús como un nuevo Moisés y de todo su contenido lo quiso dividir en 5 grandes discursos, en 5 grandes bloques, que era como la nueva Torá, lo que va a hacer Lucas va a ser muy distinto y ya lo vamos a ver, pero van bajo una misma mirada, van bajo un mismo causa. Esto pues creo no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Ahora, del Evangelio de Lucas, que es el que nos interesa un poquito más ahorita, tiene algo muy especial que yo ya les había comentado. Lucas, en algo que se caracteriza de los otros 3 evangelios, es que logra plasmar también su personalidad dentro del mismo escrito. O su persona marca como que lo plasma, como que le da un toque tan personal que hasta uno lo siente así tal cual como si fuera dirigido hacia mí, así de una manera muy íntima, no así como dirían en bola, no. Lucas lo plasma de su persona como a otra persona, como un encuentro muy íntimo. Se ve pues claro también su talento como escritor. Yo les había dicho una vez, Lucas es como el más elegante. De entre los 4, casi también podríamos decir que de los más cultos. En cuestión de vocabulario, es el que más palabras tiene. El de Mateo es más extenso, tiene sus 28 capítulos, pero Lucas en 24 capítulos logra poner más vocabulario que Mateo. Por tener más estudio. Porque tiene talento como escritor, tiene también su estudio y también como que va con esa personalidad muy, muy íntima. Y también refleja un alma delicada. Me gusta poner así lo menciona el autor ahí en el prólogo, en la introducción, como un alma delicada. ¿Por qué? Porque todos conocemos, yo pienso, a esas personas que a veces son como muy especiales, que desde que tú las tratas así como que tienen
un modo a veces de ser que o sea, te sabe llegar así como de una manera muy personal. Pues lo mismo Lucas. Entonces, de estos tres sinópticos, algo como por decirlo muy propio que va a resaltar Lucas en su escrito va a ser eso. Y que hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque también, como les digo, ya que vayamos viendo los textos, ustedes van a ir comprendiendo un poquito más. Voy a ir borrando lo de arriba. Ok. Van a decir, el padre sabe mucho, escribe en griego. No, escribo en español nada más que tengo la letra bendita. Ya quisiera yo saber en griego, pero no. Muy bien, entonces, siguiendo con esta introducción, viendo también otras características particulares que tiene este evangelio, es que relata de una manera muy original y sobre todo respeta las fuentes. Redacta de manera original. Redacta de una manera muy original. Siempre, por ejemplo, también cuando a veces nos dejan algún trabajo, a veces muchos lo que hacemos es leemos un texto y como que ponemos casi lo mismo. Si acaso le cambiamos una o dos palabritas ahí para que no se vea que todo lo copiamos. Pero hay veces que hay personas como que tienen un intelecto más grande o un poquito más cuidadoso y saben ponerlo bien, pero con otras palabras. Y a pesar de que hace eso, respeta las fuentes. Es decir, no se adjudica cosas que no son de él. Él sabe distinguir muy bien, esto lo tomé de aquí, esto lo tomé de acá, esto sí es de mi cosecha. Entonces, es muy respetuoso con las fuentes y redacta de una manera muy original. También, sobre todo, él va a seguir las grandes líneas de su fuente, sobre todo más va a seguir a Marcos. Aquí pues ya un poquito vamos aventajando lo que son estas, ¿cómo se llaman? Las fuentes, pero luego lo veremos con mayor detalle. Va a seguir más como el estilo o la línea que estaba llevando Marcos y lo va a hacer de una manera clara y lógica. También algo que vamos a ver mucho en el Evangelio de este Lucas, ustedes también que ya vieron el Evangelio de Mateo, es que va a omitir algunos pasajes. ¿Por qué Lucas, si en ese sentido, hablando de los sinópticos, si fue el último que escribió, teniendo las fuentes o teniendo los evangelios de Marcos, teniendo el de Mateo, digamos, teniendo mayor información, ¿por qué lo omite? ¿Por qué omite pasajes? ¿Por qué no hizo a lo mejor un evangelio, no sé, de unos 34 capítulos? ¿Por qué omite algunos pasajes? Una razón es porque no les ve relevancia o no les ve importancia a su público. Es decir, lo omite conscientemente diciendo, esto no sirve para nada para el público que yo estoy escribiendo. Entonces, omite en ese sentido, pues para... se me fue el Omite algunos pasajes.
Había dicho que no les da relevancia. Relevantes al público. Por ejemplo, hay algún pasaje ahí en el Evangelio de Mateo, cuando este Jesús le empiezan a preguntar qué onda con Elías y que no tenía que venir Elías y que antes que tenía que venir Elías antes de que llegara el Mesías y así, ya sabes, que si iba a llegar ahora y luego después, esto y aquello, y ya Jesús empieza a decir, no, es que Elías ya vino, Elías se manifestó en la persona de Juan, pero todo eso iba en un contexto judío, y pues sabemos que Lucas en ese sentido, su público no van a ser los judíos, entonces dice, pues eso para qué lo pongo, como que no tiene sentido el estarlo poniendo, porque no lo van a entender o para ellos no va a significar nada. Otra razón también por la cual va a omitir algunos pasajes es porque hay muchas repeticiones, evita repeticiones. Ustedes vieron que en el Evangelio de Mateo, como todo buen judío, siempre todo se tiene que corroborar ante dos personas, ante dos jueces, o se tiene que corroborar dos veces. Y por ejemplo vemos en algunos pasajes, ahí cuando se le presenta a un maestro de la ley a Jesús y que le dice, maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? El primero de los mandamientos es amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y luego responde, entonces el primer mandamiento debe de ser el amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Así como que lo mismo que ya dijo Jesús, lo vuelve a decir el otro personaje. Entonces dice Lucas, no, pues ¿para qué tanto rollo? Para un judío sí tiene sentido, como el estar repitiendo, porque es mucho de su cultura. Pero para su público dice, no tiene sentido y como que me alarga mucho el Evangelio, evita esas repeticiones. Por eso omite algunos pasajes. También algo que vamos a ver que es fundamental en todos los evangelios es Jerusalén. En todos los evangelios, Jerusalén, la ciudad santa, tiene algo muy especial. Siempre pues ahora sí que hablar del centro de la comunidad judía, hablar de Jerusalén, pues es algo que no se puede dejar pasar desapercibido en los evangelios. Pero la figura de Jerusalén en Lucas va a cobrar no solamente como una parte del evangelio, sino que lo va a abarcar de principio a fin. Ustedes en ese sentido, ya ahora sí yo pienso que ya recuerdan con qué inicia el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan con qué inicia el Evangelio de Lucas? Ahí vean. Iniciaba en la ciudad de Jerusalén. En la ciudad, pero muy en específico. En el templo. En el templo. ¿Por qué en el templo? El sacrificio de Zacarías. De Zacarías, exactamente. ¿Verdad? Inicia el Evangelio con el sacrificio de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Por eso el icono que utiliza el Evangelio de Lucas es el toro. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo realizó con un toro, con un becerro. Entonces, ¿cómo inicia el Evangelio de Lucas? Con ese sacrificio. ¿Y con qué va a culminar? Ahí vean en el capítulo 24, en los últimos versículos, así como
¿Con qué termina? Vaya. Dice, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Exactamente. Termina cuando Jesús asciende a los cielos y pues los apóstoles se quedan así como de, ya se fue nuestro Señor, qué bonito, mira, se va elevando. Y después por ahí escuchamos cuando dicen los ángeles, ¿qué están haciendo ahí parados? Vayan y proclamen. Y ellos mismos, no recuerdo si es en ese evangelio donde, creo que es en el de Mateo, cuando los manda tal cual a predicar, pero ellos regresan ¿a dónde? A Jerusalén. Ahí inició ¿cómo se llama? El evangelio de Lucas, y ahí va a concluir. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas nos recuerda que todos somos peregrinos hacia la Jerusalén celeste. Para un judío sabemos que es de ley que al menos una vez en su vida vaya a Jerusalén. Y dice Lucas, pues nosotros, bueno, sobre todo los paganos, dice, es que todos somos peregrinos, todos vamos hacia la Jerusalén celeste, no tanto a la Jerusalén de la ciudad del pueblo de Israel, no. Nosotros somos peregrinos y vamos a la ciudad santa, a la Jerusalén celeste. Por eso la figura de Jerusalén, la figura también del templo, va a cobrar mucho sentido en el evangelio de Lucas. Y ahí pues nada más así como dato curioso, que también para que lo recuerden, recordemos que el evangelio de Lucas no concluye ahí, se pasa ¿a cuál libro? A los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí va a seguir toda la historia de la iglesia naciente, o bueno, el proceso de la iglesia, lo que habíamos visto en nuestro objetivo. Pueblo judío, Jesucristo, iglesia, todo va en continuidad. Nada de que con Jesús ya se acabó y esto, no, punto final, no. Lleva su continuidad. Seguimos como peregrinos en ese tramo hacia la Jerusalén. Muy bien. Aquí también otra cosa que vamos a ver dentro de la riqueza literaria de Lucas es que utiliza muchos géneros literarios. Por ejemplo, el simposio, discurso, el paralelismo, también lo que es promesa y cumplimiento. Para no entretenernos tanto en las citas bíblicas, creo yo ya las habían anotado la primera vez que vimos esta introducción. De todas formas, si alguno a lo mejor quisiera citas, pues puede ir a la Biblia de Jerusalén, ahí en lo que es la introducción, y ahí va a encontrar los simposios. ¿Cómo es ese estilo? Pues es como cuando dos personas o más que saben de un tema se reúnen como para discutir, para analizar, ver como las ideas. Pues vamos a ver cuando, por ejemplo, Jesús se enfrentaba con los fariseos o con los maestros de la ley, cómo en ese sentido, a pesar de que sabían mucho de la Sagrada Escritura, de la Torá, de los Nemí, Ketubim, Jesucristo sabe responder muy bien, y no solamente eso, sino que les está presentando cómo debe de ser todo. Los discursos, que pues eso pues está muy fácil de entender, y lo más si ya vieron Mateo, sobre todo en los discursos de despedida, ahí también vamos a ver cómo Jesucristo se explaya. El paralelismo, cuando pone dos figuras a la par, tengamos siempre muy en cuenta el paralelismo, por ejemplo, que utiliza en lo que es Juan el Bautista y Jesucristo, o a veces que utiliza a Adán. Bueno, ese es como un paralelismo más de San Pablo, Adán y Jesucristo, el antiguo Adán, el nuevo Adán. O también, por ejemplo, Eva
y María como la nueva Eva. Esos son paralelismos que también vamos a estar viendo dentro de lo que es los géneros literarios de este Lucas. Promesa y cumplimiento. Eso mucho lo utiliza, pues claro, el Evangelio de Mateo, pero también lo utiliza Lucas. ¿Por qué? Porque quiere resaltar esa salvación universal, que a pesar de que en un momento de la historia Dios se había revelado al pueblo judío, la salvación es universal, no se encierra nada más en ese pueblito, que la salvación es para todos, y si hay una promesa, también hay un cumplimiento que llega con Jesucristo y que viene en ese sentido para la salvación. Quizá a lo mejor también por ahí veremos algunos otros géneros literarios, pero sobre todo